Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Está a cargo de Mónica Delgado. Ella es licenciada en Comunicación Social con especialidad en Periodismo, magíster en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito el libro María Vice en Amauta, Los orígenes de la crítica de cine en el Perú, y ha sido coautora de diversas publicaciones sobre cine latinoamericano u otros tópicos como Un lugar en el mundo y el cine latinoamericano del siglo XXI en 50 películas, entre otros. Es codirectora de la revista especializada de cine independiente y experimental de Film. Es crítica de cine y videoensayista. La ponencia que nos presenta se titula La búsqueda de lo maravilloso y lo sagrado laico, la imagen surrealista en el cortometraje Esta pared no es medinera, 1952, de Fernando de Sixto. Adelante. Muchas gracias por este espacio. Bueno, como mencionaron, esta es mi ponencia, La búsqueda de lo maravilloso y lo sagrado laico, la imagen surrealista en el cortometraje Esta pared no es medianera, del 52, de Fernando de Sixto. Bueno, durante estos 20 minutos expondré sobre las características de la imagen de influjo surrealista en el cortometraje peruano Esta pared no es medianera, hecha por el pintor Fernando de Sixto tras su regreso de una estancia en París. Características como el concepto de lo maravilloso y de lo laico sagrado, vistos además desde la perspectiva del mismo Sixto, quien en varias oportunidades los ha expresado como elementos del pensamiento surrealista en relación a un interés más allá de sus propias obras. El corto Silente contó con guión del propio Sixto, José Malcio y Ricardo Sarre. Fue protagonizada por el arquitecto Ricardo Sarria y la actriz Armanda Reategui, con pequeños roles de Blanca Varela, Fernando Román y Jorge Piqueras. Durante el proceso de producción se encargó la banda sonora del corto al músico José Malcio, quien también realizó la cámara. Sin embargo, esta propuesta nunca se pudo concretar. En La vida sin dueño, las memorias de Fernando de Sixto, que también fue escrita junto a Fieta Jarque, el pintor indica que el film, este cortometraje, fue un experimento surrealista, ¿no? Y que a falta de la música de Malcio se optó por agregar un fragmento de La noche transfigurada de Schönberg, que es la versión que conocemos, ¿no? Esta versión es una edición realizada bajo la tutela de Enrique Pinilla, en ese entonces profesor de la Universidad de Lima, que consta de casi 10 minutos y que permite intuir, ¿no?, la puesta del film en relación a una reactivación del surrealismo como, digamos, como parte o una extensión de lo que fue la vanguardia histórica, ¿no? Y digamos que una reactivación en el entorno también limeño de esos años. Este film devela una producción colaborativa y cuasi doméstica hecha en 16 milímetros y sin mayor ambición que ser un ejemplo lúdico de las posibilidades narrativas y expresivas del cine, no solo desde las evocaciones a películas surrealistas francesas de finales de la década del 20, como La Coquila, Clergyman de Germain Dulac o Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí, ¿no? Ambas películas de finales de la década del 20, sino también desde las afiliaciones al romanticismo alemán, desde algunos antihéroes de los films del cineasta alemán Murnau. A nivel expresivo, el film está basado en algunos elementos del montaje de vanguardia, aunque aquí con fines alegóricos, a partir del uso de la puesta en escena en abismo, del sueño dentro del sueño, del uso del plano y contraplano, como conexión y desconexión entre personajes y objetos. Y a diferencia de los films, digamos, surrealistas, de estos que mencioné de la década del 20, a diferencia de estas películas como las que hacía Germain Dulac o Luis Buñuel y Salvador Dalí, por mencionar algunos, digamos, como referente más cercano, aquí, digamos que Sixto y compañía, porque es una película, digamos, con una producción colectiva, se optó pues por una puesta en escena en abismo, de sueño dentro del sueño, del uso del plano y contraplano justamente para evocar esta idea de la puesta en escena en abismo y usar estos planos y contraplanos como conexión y desconexión entre personajes y objetos. Y a diferencia de los films clásicos surrealistas que mencioné, en la película de Sixto no existen superposiciones, juxtaposiciones, no hay trucos,
y tampoco así hay un uso de algún tipo de escenografía expresionista, ¿no? El encuentro entre dos realidades distantes se da a partir de aspectos narrativos, sobre todo de giros espaciales y temporales, sobre todo. Según sus propias confesiones, el artista Fernando de Cislo no se consideraba surrealista cuando dirigió este corto, ¿no? En el 52. Más bien su atracción por la categoría de lo maravilloso, explorada además por André Breton o desde estos territorios por Aldo Pellegrini, aparecería como posibilidad de interpretación creativa muchos años más tarde, ¿no? 20 años más tarde, cuando Cislo asume, digamos, el término de lo real maravilloso, el término de lo sagrado laico, para interpretar algunas de sus obras o el influjo creativo que fluye en ellas, ¿no? A partir de entender el surrealismo como un pensamiento que permite esta expresión de lo inconsciente. Sin embargo, pese a la confesión de esas memorias, esa confesión de Cislo, realizada en varias entrevistas, se percibe en la película un adentramiento en sí en esta forma surrealista, ¿no? Para explorar algunos paradigmas, sobre todo en torno a la familia, a la idea del amor, a la idea de libertad y también a un tema de represión, ¿no? De represión sexual y represión psicológica. Un ejercicio en el ámbito de lo maravilloso que, como afirmara Michel Leiry, es entendido como aquello, abro comillas, nacido de la perturbación pura y simple de las relaciones por medio del juego completamente espontáneo de la imaginación. Cierro comillas. Para el escritor argentino y promotor del surrealismo Aldo Pellegrini, en su ensayo La conquista de lo maravilloso, publicado en 1949, sostiene que lo maravilloso es un trascender del individuo, abro comillas. Lo maravilloso es una exaltación total de los componentes espirituales del ser, una entrega absoluta sin reservas. Esta precisión que hace Pellegrini le da, digamos, aclara una inconsistencia. Él mismo aduce que elabora este artículo para aclarar el uso del término de lo maravilloso en el contexto de discusión del surrealismo en Argentina del fin de los 40, ¿no? Dice que esta precisión le permite dar un poco más de consistencia a un término muy usado, ¿no? Y para diferenciar también la idea de lo fantástico con lo surreal, ¿no? Y él atribuye que una de las características para esa diferenciación es precisamente las perspectivas mismas del sujeto. Es decir, lo maravilloso es planteado desde que se vuelve el sujeto un ente tamiz que absorbe y describe esta experiencia, ¿no? Dice, abro comillas, impulso de trascender los límites individuales, de exteriorizarse. El sujeto quiere proyectar su espíritu hacia el mundo real. En el caso de la fantasía creadora, aparece claramente la intención de exteriorizar el mundo mítico o de convertir en objeto real el producto de la elaboración interior. En el cortometraje de Cislo, esta idea de lo maravilloso como un trascender del individuo se patenta en algunos elementos de la puesta en escena, sobre todo desde algunas escenas simbólicas que del inicio del corto, ¿no? Que he puesto sobre todo estas para un poco tener la idea. Igual el corto está disponible hay una versión disponible en YouTube. Bueno, dice, este trascender del individuo se patenta en algunos elementos de la puesta en escena, sobre todo el inicio, o al menos esta idea de inicio que quedó de esta edición de Enrique Pinilla. Un hombre X, ¿no? Ese personaje se le ve con una máscara de soldar, pero antes de verlo se ve como primer instante que abre el corto un chispazo, ¿no? Que es este chispazo que uno evita cuando ve un acto de una soldadura, ¿no? Este hombre se quita la máscara y da paso a escenas de la vida urbana, ¿no? Se quita la máscara y aparece el tranvía, se quita la máscara y aparece un hombre, un vendedor, se quita la máscara y aparece este aviso de un container de basura, ¿no? Luego de estas imágenes recién conocemos al personaje, ¿no? Entonces es evidente que no solamente es una introducción al universo del personaje, sino también un modo de romper con una lógica de qué es lo que se ve, qué es lo que debemos ver y qué es lo que no. En este caso hay un uso de esta idea de la máscara del soldador, que en realidad viene a ser como un tamiz que se nos que escapa, digamos, a la puesta en escena, que nos va a permitir conocer al personaje.
Los primeros segundos de este corto remiten a un acto estricto de la percepción, ¿no? Y esta idea del hombre, del soldador que se quita y digamos que se quita esta máscara y nos permite entrar al mundo real, ¿no? Permite justamente un acto estricto de percepción. Una imagen de chispa potente en medio de la oscuridad abre el film. Un estallido casi imperceptible cede paso al plano de un soldador que se quita la máscara fotosensible mientras pasa el tranvía y que se ve casi a su lado. Estas imágenes iniciales remiten al acto de soldar y también al acto de no ver, como una acción para evitar dañar la vista frente a posibles efectos fosfenos, ¿no? Esa sensación de seguir viendo algo cuando cerramos los ojos después de un estímulo mecánico potente, ¿no? Estas imágenes que podrían quedar en la retina y que el casco evita podría ser el reverso de la idea de la Dream Machine. Este artefacto formado por un cilindro, un foco de luz y ranuras, creado por Brian Geising y Ian Somerville una década después, en 1961. La experiencia que proponían Geising y Somerville apela a la idea del fosfeno, pero también a la intermitencia del flicker, este efecto estroboscópico muy usado en el cine experimental y que al cerrar los ojos genera otro tipo de imágenes. Pero Geising y Somerville querían ir más allá y proponían a esta Dream Machine como un portal hacia estados alucinatorios, pero también como una comprobación de la independencia de las imágenes de su representación. Sobre esto, Cathy Oates sostiene en su artículo Tool of Enlightenment que los participantes, abro comillas, se convierten en la condición necesaria para la producción del significado, lo que hace que la máquina, esa máquina Dream Machine, dependa de su compromiso con su luz parpadeante. Son la fuente del contenido, por lo tanto otro medio, que es la experiencia corporal y psicológica que evoca, y el significado o el mensaje es la capacidad de la máquina para revelar nuevos conocimientos y experiencias de la realidad. En esta pared no es medianera, el personaje anónimo, el soldador, evita ese proceso inmersivo de la luz parpadeante, más bien nos evita a nosotros. El primer plano de la película es esta luz chispeante, que supone enceguecedora para cualquiera que estuviera allí presente. Sin embargo, el siguiente contraplano es la imagen de ese soldador que nos está llevando al terreno, digamos, ya libre de esta chispa, ¿no? A la realidad donde vemos al vendedor, donde vemos al tranvía y también donde vemos al protagonista de este corto. Es otra forma de acercamiento, esta intención de abrir con estas imágenes el corto. Esta chispa, una vez que se termina la chispa y el soldador se libera de la máscara, aparece tomas de ese vendedor callejero, de un contenedor de basura, elementos de una urbe caótica, y así el mundo interior queda supeditado a la lógica de la vigilia. En ese momento, el despertar o de la chispa que se apaga, surge lo maravilloso para este corto de siglo. Las escenas siguientes presentan a los personajes del hombre atormentado, interpretado por Ricardo Sarria, y a su esposa, encarnada por Blanca Varela, quien cose en una mecedora, en una casona, ¿no? Un poco que podríamos decir con características de clase media, burguesa, ¿no? Y aparecen allí ambos dentro de este espacio familiar, que además luce oscuro, con una suerte de desorden barroco. Un hombre aferrado a las barras de acero de un ventanal. El tránsito de la chispa liberadora de la luz mental a los terrenos de la esclavitud pasional, porque este corto es una historia de desamor, ¿no? Es un corto, digamos, que a pesar de esas intenciones, de esta chispa, de esos componentes de un montaje vanguardista, la historia es una historia de un hombre con un amor, pues, imposible, ¿no? Y la idea del corto se desarrolla en torno a este juego de pulsiones, ¿no? En esta pared no es medianera, es un film que apela al uso de recursos estilísticos y técnicos del cine antes del sonoro, es una película silente, ya como ejercicio de nostalgia o como un modo de experimentación. Pero ¿en qué sentido son esas imágenes surrealistas? ¿No? ¿En qué nos remiten a un mundo como el que plantea Buñuel de Dalí, o Un perro andaluz, o la película que mencioné de Germain Dulac, ¿no? Cuando de Breton cita a Pierre Reverdy en el primer manifiesto surrealista, lo hace para proponer los cimientos del ideal total del movimiento desde la ontología de las imágenes. La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas.
Cuanto más lejanas y justas sean las concomitancias de las dos realidades objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más realidad poética tendrá. A diferencia del dadaísmo y del futurismo, el poder de la imagen como unidad para la comprensión del mundo es un eje central del surrealismo, como dijera también José Jiménez, donde todo lo superreal es imagen. Aunque esta cualidad formal que se vuelve la apuesta fundamental de Breton se ampara en un tipo de juego asociativo que requiere un tipo de relato, es decir, que este encuentro de dos realidades lejanas sea identificable o representable. Es decir, no se podría escapar de un tipo de figuración. Sobre este punto, Breton también sostiene en el manifiesto que, abro cita, dentro de los límites en que se cree que se produce el sueño, es, según todas las apariencias, continuo y presenta indicios de organización o estructura. Y esas estructuras de apariencia irracional, fortuita, inesperada, van moldeando un tipo de representación del mundo que evita la abstracción y que aquí reside en uno de los puntos de distancia con otras formas de esos cine de vanguardia, una diferencia con el dadaísmo, con otros cine de formas puras, como ese cine denominado abstracto que hacían Walter Ruckmann, Hans Richter, Oskar Fischinger o Viking Egenlin, ¿no? En el cine, escrito en 1927, editado en 1973, el cine, el libro de Antonin Artaud, en pleno fulgor surrealista sostiene. Dos minutos. Artaud sostiene, ¿no? El cine implica una subversión total de los valores, un trastoque completo de la óptica, de la perspectiva, de la lógica. Es más excitante que el fósforo, más acuciante que el amor, ¿no? Pues los films fantasmagóricos, poéticos, en sentido denso, filosófico de la palabra, son films psíquicos, dice. En ese sentido, el film de Cislo plantea un acercamiento de lo que Artaud denomina un film psíquico, pero también uno que retoma la figura de la imagen de esta chispa, donde el protagonista transita de un mundo de geografías disparatadas y donde la pulsión amorosa en su predictibilidad se vuelve la desorganizadora del mundo. Según declaraciones en entrevistas y sus discursos dados, por ejemplo, el de pintura, La búsqueda de lo maravilloso, leído en la Universidad de París en el 96, Cislo explora algunos conceptos en torno a la idea de lo maravilloso y la idea de lo sagrado laico. Él indica, ¿no?, usando los términos de Breton, dice, ¿no?, abro comillas, el pensamiento de Breton está inscrito indudablemente en la mejor tradición del romanticismo, el poder que le otorga a la poesía y a los poetas, su esperanza en que la condición humana podría ser transformada por la magia poética y su indagación de lo que alguna vez él llamó lo sagrado laico. De alguna manera, todas estas cosas están profundamente vinculadas. Pero ¿qué es lo que entiende Cislo por ese tema sagrado laico? Lo explica en una serie de entrevistas donde él dice, lo sagrado no es religioso, no tiene dogma, hay un mundo de lo sagrado, el amor es parte de ese mundo. Ahí hay algo que no se explica necesariamente en la experiencia. El artista media en esa unión de su experiencia y eso que es sagrado. Cada hombre es responsable de su experiencia y de sus marcas, pero al mismo tiempo piensa en el futuro. La experiencia, lo sagrado y la esperanza marcan no solo al artista, sino a todo ser humano. Ahí hay que buscar la naturaleza de la obra. Y a modo de conclusión en torno a estas ideas de cómo él va configurando este cortometraje y cuya, digamos, auscultación sobre lo que significa para Cislo esta idea posterior, 40, 50 años después de haber hecho este corto, ¿no?, tienen que ver con cómo él probablemente, o cómo nosotros como espectadores podríamos encontrar esos elementos de lo sagrado laico y de lo maravilloso puestos en práctica en este corto que hizo en esos años de juventud. Si bien el film no explora la materialidad del soporte cinematográfico en sí, como sucede con otros films de vanguardia de esos años, como en el caso de la animación latinoamericana, sí hay una intención para hacerle frente a un imaginario poética del cine, ¿no?, desde esas reminiscencias del surrealismo histórico y de esta idea de lo sagrado como indagación en la oscuridad y en el misterio, ¿no?, pero también desde una visión moral del mundo, ¿no?, porque esta cuestión, como decía Breton en El arte mágico, el acento recae en lo moral, en lo espiritual, con el único fin de levantar la hipoteca cada vez más abrumadora, con lo que lo físico o lo material nos hace cargar. En ese sentido, o como dijera Cislo, materializar en una forma la expresión de un deseo interno desde los infortunios del amor y que en el film se vuelve en una pieza básica de esa búsqueda creativa.
Muchas gracias.